todas las cámaras de televisión. Esperamos un poquito. ¿Estáis preparadas? ¿Pregunta? Hola, Mateo, David Torres, del Desmarque, Mediaset. Me gustaría saber en qué situación está la venta de las parcelas de Mestalla y si es verdad que hay un principio de acuerdo con ADO Mediterráneo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero en nombre del Valencia Club de Fútbol felicitar al Valencia Basket por el éxito de ayer y la consecución de esa Eurocup. Bueno, no soy técnico en básquet. Y de hecho les hemos invitado a que estén el jueves para que la afición del Valencia les felicite juntamente con el club. Después, bueno, el tema de Mestalla. Bueno, hablar de venta en materia inmobiliaria siempre hay que ser precisos, ¿no? Y la venta y la transferencia de una propiedad se produce con la escritura pública, por lo tanto estamos lejos aún de la escritura pública, pero sí que es cierto es que estamos a punto de firmar. Yo creo que si no lo hemos hecho definitivamente esta mañana, ha sido por un trámite meramente burocrático. Mañana espero que se firme la aceptación de la oferta vinculante que presentó en su momento, y en ese proceso de selección que ustedes conocen perfectamente, que encargamos a Deloitte, digo, esa oferta vinculante que presentó ADO Mediterráneo sobre el futuro de la parcela de Mestalla. Siguiente pregunta, por favor. Dani Valero, del Economista. Sí, Dani Valero, del Economista. Quería preguntarle el precio, si pueden decirlo. También preguntarles, usted hablaba de que es compleja, ¿no?, una transmisión patrimonial. Entiendo que habrá una serie de hitos, es decir, si no consiguen vender a todos los pisos, no le comprarán la parcela porque no habrá garantías. ¿Cómo está articulada la operación para que finalmente se acabe vendiendo el estadio de Mestalla? Vamos a ver, lo que como decía yo, hemos aceptado su oferta vinculante. Esa aceptación de la oferta vinculante significa que ADA dispone de una situación por un lado, de exclusiva, cuando Valencia no va a poder disponer ni poder hacer ninguna transacción sobre esos terrenos, y por otra parte se compromete a realizar una serie de trámites para llevarnos a el siguiente hito, como usted decía, que sería aproximadamente, esperamos que antes de octubre de este año, en el que sí que se suscribiría el contrato de compraventa privado, pendiente lógicamente de la entrega al solar, que se produciría pues en el momento en que Valencia pueda dejar el antiguo Mestalla y trasladarse al nuevo estadio. Entonces ese es el plazo que tiene a partir de estos momentos para proceder a la precomercialización. Ustedes saben que la cooperativa no funciona como una promotora normal, sino que tienen otro tipo de funcionamiento, y en el momento en el que ellos puedan exhibir un número cooperativistas suficiente como para tener las garantías que el Valencia ha exigido para dar el siguiente paso, se produciría ese paso, y en paralelo, pues obviamente, el Valencia empezaría la construcción del nuevo estadio. Hola, Mateo, Carlos Martínez, de la cadena SER. Respecto a esto, varias cuestiones rápidas. Bueno, le ha preguntado por el precio, imagino que es que no... Perdone, sí, le contesto. Nos estamos sujetos a un contrato de confidencialidad. Bueno, luego en el curso de las preguntas les puedo dar algún dato concreto, pero ya digo, la cifra mágica no la podemos decir porque en ese documento figura esa exigencia de confidencialidad. Sí que le puedo anunciar, y así ya le adelanto, que estaría por encima del valor neto contable. Por lo tanto, en el caso de que todo llegue a buen puerto, que es lo que esperamos todos y en lo que creemos, y para eso hemos hecho el suficiente proceso de selección, y para eso hemos tenido a Deloitte como garante, digamos, de la fiabilidad y de la posibilidad de que esto vaya adelante, estaría por encima de ese valor neto contable y estaría muy próximo a poder financiar íntegramente la finalización del nuevo Mestalla. Entiendo, por lo tanto, las tres preguntas rápidas. Con esos dos datos yo creo que les doy un gap suficiente como para que vean que el nivel económico nos ha convencido y evidentemente es una cifra importante. Entiendo, por lo tanto, que tiene las garantías bancarias solventes, suficientes como para... Hoy, evidentemente, me parece que me he explicado claramente, en el que ahora se abre, porque ellos, como cooperativa, su solvencia se basa en las personas, en los compradores. Y evidentemente hasta el día de hoy no han podido iniciar su proceso de precomercialización. No obstante, hay algún dato que nos indica
que eso va a tener un gran éxito, pero se lo comento. Por encima del valor neto contable, entiendo que puede estar por encima de los 100 millones de euros, por lo tanto, no sé si me puede contestar a eso. El valor neto contable es superior. Y también imagino que tiene el ok de Bankia al tener el suelo hipotecado. Bankia conoce la operación. Y por último, ya que esto está próximo a su resolución, entonces quiere decir que en su día, cuando se nos vendió que Peter Lim tenía el compromiso de comprar el terreno por 150 millones de euros, realmente no existía ese compromiso, si finalmente se ha llegado a esto. Esa pregunta debería ser para quien les dijo eso, ¿no? No para mí. Buenas tardes, señor Alemán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Medrano, Deportes 4. Disculpe, es que yo creo que a lo mejor muchos aficionados no entenderán lo que es el valor neto contable. ¿Puede explicar qué es el valor neto contable? Para una... El valor que figura en los libros como valor actual de la parcela de Mestalla. ¿Y qué valor actual tiene? Creo que está en 113. Gracias, señor Alemán. Siguiente pregunta aquí a la izquierda. Señor Alemán, Jordi González, Onda Cero. Le pregunto sobre lo que le ha dicho el compañero, el tema de la entidad bancaria Bankia. Se supone que hay una pignoración del valor, de unos 180 millones de euros, y si no son los datos que conocemos, 150, 180 millones de euros. 30 millones son sí, muchos. Bueno, claro, no, por eso no digo yo, no sé si para usted lo son, pero bueno, digo yo. Está sentado aquí para preguntarle. Sí. ¿Existe una pignoración? No existe nada, de momento. No existe nada. Bien, le he dicho que es una aceptación de una oferta vinculante, sí. Y por lo tanto, como tal, no existe un contrato de compraventa, como va a haber ni pignoración de algo que no existe. Tiene una deuda contraída con Bankia. Hay una hipoteca. Millones menos. 150 millones de euros. Estaría con Bankia y Caixa. Estaría en estos momentos en 160 y va el Valencia amortizando una cifra importante cada año. ¿Y esa deuda? Esa deuda sigue. ¿Está pignorada por el valor de los terrenos del actual Mestalla? Esa deuda es una deuda hipotecaria que está sobre las parcelas de Mestalla. Nosotros estamos amortizando a un promedio de aproximadamente unos 14 millones anuales. Por lo tanto, Bankia... esa cifra... Pero un segundo. Hasta el momento que no haya una escritura de esa parcela, aquí nadie tiene nada que decir. Nosotros tenemos una parcela, es nuestra. Hasta que no hay escritura pública, y calcule usted que la escritura pública puede ser en unos 3 años, aproximadamente, que es cuando nosotros podemos dejar el estadio antiguo libre, porque tenemos que jugar allí. Obviamente, hasta que tengamos el nuevo estadio en condiciones de albergar los partidos del Valencia Club de Fútbol. Por tanto, hasta esa fecha, nosotros tenemos una hipoteca, tenemos unos vencimientos anuales que vamos abonando religiosamente, y vamos a seguir abonando religiosamente. Esa deuda, a 3 años vista, habrá descendido de una forma muy significativa, en orden a 14 millones de euros anuales, 3 por 4, 12, 42 millones de euros, para entonces se habrá situado en unos 115 más o menos. O sea, en el momento futuro llegue la firma que usted dice, claro, si la cifra, el valor más o menos. Pero si la cifra que nosotros vamos a cobrar es superior. Vale, perfecto, gracias. Sí que les quiero dar un dato que creo que es muy interesante para que se den cuenta un poco de esto, cómo funciona. En estos momentos, ADU, sin haber tenido esa exclusividad para comercializar, sin haber salido al mercado a ofertar su proyecto, ¿no? Solo por sus propios medios, digamos, del fondo de Concovi, que sería la Asociación Nacional de Cooperativistas, al cual se van apuntando gente interesada, ya de por sí ya tiene el 53% del suelo previsto en adhesiones ya firmadas con ellos. Es una preadhesión, es una opción preferente, pero que ya hay un abono de una cuantía que hacen los cooperativistas. Lo cual nos indica que si en los próximos meses, ya con ese acuerdo firmado, y por lo tanto ya podrán, y ustedes creo que próximamente van a tener alguna comparecencia con la cooperativa, y les van a explicar cuál es el proyecto, les van a presentar el anteproyecto de cómo quedaría toda la parcela, etcétera, etcétera, las condiciones, los precios, la distribución de la urbanización.
bueno, pues nos indica que hay, y ellos son realmente muy optimistas, y Deloitte también es muy optimista con el buen fin de esta operación. Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. Ha hecho referencia ahora de un plazo como de unos 3 años para la escritura pública. Lo que le quiero preguntar igual es irnos muy lejos. Si en el mejor de los casos, si todo va muy bien con esta oferta, si el nuevo Mestalla estaría para 2021, si Valencia estaría 2022, si se podía cumplir los plazos de la ATE. Gracias. A ver, la previsión de momento es que no tenemos ni la licencia para continuar las obras, ¿no?, que fue solicitada hace un año. Esperamos tener, en cuanto se constituya el nuevo consistorio del Ayuntamiento de Valencia, una reunión urgente para agilizar todos estos trámites, porque hace un año que presentamos esa solicitud y aún no ha sido concedida. Los números, siendo realistas, nos llevan una previsión de que el estadio estaría para que el Valencia se trasladara durante la temporada 22-23. Esa es una previsión lógica, porque necesitamos terminar la operación con el comprador, evidentemente conseguir todas las licencias y todos los trámites urbanísticos, y a partir de ahí, pues entre 18 o 22 meses para terminar la construcción. Pues hagan ustedes los números, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros? A todos los elementos económicos que tiene la oferta de la cooperativa, yo creo que hay que añadir un elemento que también hemos valorado, ¿no? Y el elemento que hemos valorado es que tengan en cuenta que las cooperativas tienen una forma jurídica diferente a lo que es una promotora o una empresa normal, ¿no? No tienen ánimo de lucro y representan, digamos, los intereses de, en este caso, en principio, y salvo hay una modificación posterior, 485 familias valencianas que tendrían interés en ir ahorrando por el paso del tiempo y, finalmente, adquirir un piso en esa zona de Valencia, ¿no? Digamos que ese componente social es un componente importante de cara a, uno, explicar el por qué la cooperativa es capaz de hacer una oferta superior a los otros ofertantes, por 2 razones. La primera, porque no tiene margen promotor, es decir, ¿no?, es una asociación de compradores, para que la gente lo entienda. No nos reunimos aquí 6 y vamos a hacer en un solar 6 pisos. Y entonces, claro, evidentemente el margen que existe de beneficio de una empresa normal, pues aquí no existe. Y segundo, porque el elemento que dificulta y dificultaría cualquier operación de este tipo es siempre el mismo, y es que cualquier empresa promotora plantearse recibir el suelo en 3 años es algo que rompe los esquemas de cualquier promotor, porque claramente uno está acostumbrado a compras un solar, bueno, pues dentro de 2 meses me pongo a construir, ¿no? Aquí no. Aquí hay que esa espera, que es un problema para una promotora, es una virtud para una cooperativa. Porque esa espera significa que la gente es una forma de ahorro, va haciendo un depósito mensual, trimestral, a cuenta de su piso, que ya sabe que tendrá un precio cerrado, y que van haciendo esas aportaciones, con lo cual el tiempo es a favor, no en contra, cuando con una promotora el tiempo va en contra, ¿no? Esos 2 factores corrigen y hacen que el precio sea mucho más interesante para el Valencia. Hola Mateu, buenas tardes. Alberto Santamaría en directo para Radio Marca. ¿Cuánto tiene previsto el club que le va a costar acabar las obras del nuevo estadio de Mestalla? Si hay un presupuesto más o menos estipulado, y si en esas conversaciones que seguro ya han tenido con Bankia, como ha dicho, se habla también de la financiación para encontrar los recursos económicos para poder hacer frente, obviamente, al coste del mismo. Gracias. Sí, bueno, el coste es difícil de estimar, y yo creo que antes que la licitación, que todo este proceso está en marcha. De hecho, sí que puedo confirmar que desde ya los arquitectos del estadio están trabajando ya en el proyecto de ejecución, cosa que hasta ahora no se había hecho. Se hace ya dándole un impulso a la situación para acelerar todos los procedimientos administrativos y tratar de pues llegar a tiempo un poco a esos datos en cuanto a plazos que le he marcado, ¿no? Y por tanto es difícil de estimar, pero ya he dicho que nuestra idea y lo que nosotros pensamos, un poco de acuerdo con nuestros técnicos, es que la cifra que recibiremos en su día de la cooperativa estaría próxima a financiar íntegramente la financiación del estadio.
Aquí, Mateo. Dani Beraño en directo para Deportes con Julio Isa Radio Sport. Quería hacerle dos preguntas. La primera, el otro día tuvieron una reunión con el máximo accionista, con Peter Lim. Quería preguntarle si la decisión de Peter Lim, si vio con buenos ojos esta operación, si fue importante el reunirse con él para primero posponer esta comparecencia y después el tener una valoración positiva sobre la oferta de Adu Mediterráneo. Y la segunda pregunta, quería preguntarle también, cambiando de tema, por la multa europea. Si hay algún tipo de novedad, si tienen algún tipo de información que trasladarnos con respecto a esta historia. Gracias. Bueno, el retrasar una semana esta comparecencia tenía dos motivos. Efectivamente, el primero es que como el máximo accionista estaba en Valencia, siempre nos gusta tenerlo al tanto de todo y vernos con él. No solo en este tema, en todos los temas está informado puntualmente y cotidianamente sobre todo lo que sucede, todas las acciones que emprendemos y evidentemente siempre esperando su visto bueno. Pero también es cierto que como estábamos en el trámite final para decidir aceptar esa oferta tal como hemos hecho, pues creo que venía a cuento, calculando un poco los plazos, que yo pudiese decir hoy que estamos ya en ese acuerdo para aceptar inicialmente esa oferta de ADU, con lo cual bueno, coinciden las dos cosas, pero las dos cosas eran importantes. Y en cuanto a la multa europea, pues esperando la resolución del tribunal, ¿no? Hay el precedente del Hércules, que no es exactamente la misma situación, pero bueno, tiene elementos comunes, lo cual nos alegramos primero por el Hércules y después por lo que puede influir en la resolución, que siempre hemos manifestado del nivel de injusticia que nos parecía la resolución de la Comisión Europea. Buenas tardes, Medicable de las provincias. En algún momento Peter Lim ha mostrado interés por adquirir las parcelas. Usted ha comentado antes que habría que preguntárselo a él, pero me imagino que si hubiera tenido interés se hubiera comentado a ustedes, lógicamente. Y quería saber, usted ha comentado al principio que, corríjame si me estoy equivocando, que tendría que haber una serie de, un número mínimo de cooperativistas. He entendido yo eso, ¿qué pasaría si no llegara al mínimo? Usted ha dicho que es optimista por las cifras que se manejan, pero ¿qué pasaría si no se llegara al mínimo y cuál es el mínimo? A ver, las garantías que ofrece una cooperativa siempre son sus cooperativistas, porque tal como cooperativa como tal no es una empresa en funcionamiento que tiene patrimonio, que va haciendo operaciones. Es la suma de muchas familias con una solvencia determinada que evidentemente tendrán que los bancos aceptar, ¿no? Porque al final ellos mismos tienen que hacer aportaciones y por lo tanto luego tener sus propios sistemas de financiación para terminar por un lado la obra y por el otro financiar. Todo está vinculado. Y si el banco da hipotecas a los cooperativistas, la cooperativa tiene solvencia suficiente para terminar el estadio y para hacer su obra, y por tanto también está demostrando potencial suficiente, músculo financiero suficiente para atender a la oferta y al compromiso que ha hecho con el Valencia. Por lo tanto, nosotros también tendremos la posibilidad de movilizar ese contrato y utilizarlo de base y de garantía para la financiación del nuevo estadio. Con lo cual es un proceso redondo, ¿no? El dato es claro. Una cooperativa es imposible que tenga prevendido el 70 al 80% de ese suelo sin ni tan siquiera haber salido al mercado. Sin embargo, no prevendido, pero sí hay esos compromisos de adquisición preferente por parte de un número de personas que representan el 53% del suelo que en el futuro se pondrá a la venta, ¿no? Y por tanto, para ellos, utilizando su experiencia y sus datos, eso significa que no deberían tener ningún problema para llegar al 70% más o menos, que sería un mínimo que entendemos que daría las garantías suficientes, no solo a nosotros, porque al final nosotros podemos opinar una cosa u otra, sino a los bancos, que son quienes realmente dan el visto bueno a estas operaciones. Pues son ellos los que tienen que financiar un poco todo el proceso, ¿no? Financiar a los cooperativistas, financiar la construcción de la promoción y, por tanto, garantizar de una forma indirecta que el Valencia reciba el íntegro importe de esas aportaciones. Vamos a ver, dependerá. Depende de lo que los bancos consideren. Pues a lo mejor llega al 65 y es suficiente. A ver. Bueno, yo le repito y le remito a lo mismo que he dicho. A mí
Si alguien dijo en su día que Peter haría no sé qué, pues que le pregunten a él. A mí no me consta. No, digo, si le ha llegado a usted el comentario de que él estaba interesado, no. ¿Si él ha mostrado interés? No. Hablando del visto bueno de los bancos, Mateo, por aclarar dudas, ¿la operación no se podría cerrar sin la autorización de Bankia si no es por encima de los 161 millones, ¿no? Una. Otra, el dinero que aporte o que pague el comprador realmente no es para el Valencia para utilizarlo, si no estoy equivocado, en la construcción del nuevo estadio. Ese dinero es para los bancos. Tendría que autorizar el banco a que ese dinero vaya destinado a la construcción del nuevo estadio. Y otra, has hablado antes de plazos. Los plazos que, si no me equivoco, has comentado, estarían fuera de la ATE, ¿no? La ATE vence en mayo de 2021, con lo cual ahí terminaría ese plazo. En cuanto a la ATE, muy claro, es obvio que la ATE tiene que tener una prórroga. Es evidente, es imposible llegar a esa fecha. Entre otras cosas porque no tenemos ni siquiera la licencia. Aunque tuviésemos la posibilidad de empezar las obras, que no es el caso, no tenemos ni siquiera la licencia del Ayuntamiento. Por tanto, preveemos que en cualquier escenario político el Ayuntamiento de Valencia, que está, creo que claramente interesado en solventar el problema urbanístico que significa el nuevo Mestalla y esa situación de 10 años sin moverse esa parcela en un sitio muy importante de Valencia. Preveemos que el Ayuntamiento, y esperamos que vea con muy buenos ojos el hecho de que esa parcela no vaya a caer en manos de una promotora al uso, sino que va a caer en manos de una cooperativa, es decir, de 485 exactamente familias valencianas que quieren vivir allí, y por tanto creo que eso es un elemento muy a tener en cuenta, y por tanto, como legalmente es posible, pues no esperamos que haya un impedimento lógico para que algo que es tan bueno para la ciudad y es tan bueno socialmente, pues tire adelante. Es que claro, me preguntan 6 preguntas a la vez. A ver, es evidente que tú necesitas una financiación puente en esta situación, ¿no? Primero, Bankia y Caixa no tendrán esa deuda con el Valencia, porque dentro de 3 años se habrá reducido en 42 millones de euros, ¿vale? Por lo tanto, la cifra es muy inferior. Y segundo, es claro que en el ínterin tú necesitas un crédito puente. O sea, tú movilizarás la operación con la cooperativa para conseguir financiación para terminar el estadio. Una vez terminado el estadio recibirás el dinero y por tanto lo que finalmente el saldo final será el mismo que tenemos ahora sobre Mestalla, pero sobre un campo nuevo que evidentemente tendrá un valor superior y generará unos ingresos anuales bastante superiores. O sea, la mejora en esas garantías es obvia. No sé si me he explicado. Sí, es fantástico que hablemos hoy, no hablemos de fútbol, ¿eh? Es un buen síntoma. Disculpe, señor. Sigamos. Es que estoy ahí montando al mismo tiempo con los cascos, igual me he perdido algo. Si me puede concretar, o sea, si es posible. Señor Alemán, si va todo bien el proceso, si va todo bien, ¿cuándo podrían empezar las obras en Mestalla? Si fuera todo bien, ¿y cuándo podría estar jugando el Valencia en el nuevo Mestalla? La pregunta es la misma respuesta para las dos cosas, ¿no? Porque es algo que depende de la oferta, pero también no depende solo de nosotros, también depende de los trámites administrativos que tenemos que conseguir. Tenemos que tener licencia para empezar las obras, evidentemente. Entonces, van los dos raíles al mismo tiempo. En una situación normal y que todo vaya bien y haya una voluntad de todas las partes de que esto vaya adelante, y creo, insisto, me parece a mí, y cada uno tendrá su opinión, que esto es algo muy bueno para la ciudad y muy bueno para en el ámbito social de Valencia, pues nosotros durante la temporada 22-23 habría tiempo suficiente, entendemos que podríamos estar en disposición de dejar el Mestalla y irnos al nuevo Mestalla durante esa temporada. Plazos, usted sabe que cuando hablamos de obras, y si ustedes tienen experiencia en obras en sus casas, saben que cómo va esto, ¿no? Lo de los plazos y lo de ya que estamos, pues no, pues mayor que decimos ya que estamos, ya que hoy somos. Señor Alemán, pasando a lo que es el nuevo estadio, habla usted de que estaríamos en la misma situación en un plazo de 3-4 años, pero con un campo nuevo y con elementos de negocio, supongo que en el nuevo campo diferentes que den un margen de beneficio cada año al Valencia mucho mayor del que ahora mismo es Mestalla. ¿Qué elementos de negocio maneja el Valencia con el nuevo estadio
Es decir, un terciario, si va a ceder ese terciario, como se habló en su momento, hace ya muchos años, de plazos de 50, 60, 65 años de explotación a cambio de un dinero, etcétera, etcétera. Bueno, las fórmulas son 1000. Nosotros sí que, entre otras cosas, Deloitte nos ha preparado un estudio sobre el impacto de los nuevos estadios en diferentes clubes europeos. Los recientes en España son Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, y además de eso pues hemos ido a Campo de Tottenham, en fin, todo lo que ha sido la Juventus Stadium, etcétera, ¿no? Incluso hemos tenido experiencias, los que estuvieron en Krasnodar, sobre ese estadio, etcétera. Bueno, allí está claro que finalmente hay un promedio de ingresos, de mejora en los ingresos muy claro, y que afectan a todas las partes del estadio, a todo, porque hay un crecimiento siempre social en el nuevo estadio, es más cómodo, los servicios son más cómodos, se presta a que uno dedique más tiempo, incita a que la gente pues tenga otro tipo de relación con el estadio, más allá de ir a ver el partido, llegar 3 minutos antes y irse 20 segundos antes. Entonces es algo que no es del Valencia, es algo que es en general en cualquier club de nuestro nivel que haya tenido la fortuna de estrenar el nuevo estadio, ¿no? Por tanto, y son unos ingresos porcentualmente importantes. Hemos hecho incluso el cálculo en porcentajes, porque claro, no es un tema objetivo, no son 20 millones, son, mire usted, 20 millones sobre tanto. Y ahí hay un porcentaje importante, ¿no? O sea, se representaría bastante dinero anualmente. ¿La explotación sería del propio Valencia? Sí, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie en este momento. Siguiente pregunta, por favor. Aquí al centro. Por lo que acaba de comentar, ha llegado, porque en su momento anteriores presidentes sí que dijeron que el nuevo estadio habría firmas interesadas en la promoción del estadio. ¿Ustedes no piensan en esa fórmula o no les ha llegado ninguna propuesta? ¿En la promoción? ¿Qué significa? ¿Para construir ellos? La explotación del nuevo estadio. Bueno, yo creo que es un poco pronto, ¿no? Nosotros no nos ha llegado nada, pero estoy convencido de que va a haber muchas ofertas de empresas que tengan interés en explotación de determinados aspectos del estadio. Bueno, yo creo que en su momento llegarán y las valoraremos. Ahora mismo, pues lo cierto es que estamos en un estadio diferente. Incluso le diría que es importante que visualicen también todo el proyecto de ejecución, es decir, exactamente qué estadio, y llegará el momento en que también tenemos que presentarle a ustedes cuál es el proyecto de ejecución, se va a presentar en el ayuntamiento. Ahora hay el proyecto, digamos, general, pero falta el proyecto de ejecución con todos los detalles, que cómo están los balcons VIP, dónde están los parkings, los bares, los restaurantes, etcétera, ¿no? Hay algo indiscutible, y es que hay un crecimiento de los ingresos, y eso es algo que es común a todo este tipo de situaciones en Europa. Señor Alemán, en la última comparecencia, cuando se iba a marchar, dijo usted que no le habíamos preguntado por el tema de Porchinos. Le vuelvo a preguntar sobre cómo está el tema de Porchinos y si nos estamos dejando algo como en aquella comparecencia con el tema de Porchinos. Bueno, yo dije que realmente nosotros teníamos propuestas, ¿no? Y las tenemos. Y ya hemos hablado con los cargos políticos, sobre todo con el presidente de la Generalitat. Está claro que la situación política actual es una situación de indefinición de lo que puede ser en el futuro, que próximamente la clarificaremos. Y que por tanto pues habrá que sentarse con el Ayuntamiento y con la Generalitat, eso es indiscutible, y me consta que además a los que hasta ahora han sido los máximos responsables de esas dos instituciones les interesaba mantener ese diálogo abierto y son conscientes de la problemática que tiene para nosotros, pero también para ellos, en tanto en cuanto hay unas demandas interpuestas, algo que deberíamos intentar entre todos resolver de una forma que fuera positiva para las instituciones públicas, para el terreno y también para nuestros acreedores, con los cuales también le puedo anticipar que hemos tenido reuniones con todos ellos para explicarles cuáles son nuestras ideas. Pues ustedes saben que ellos tienen la opción de recompra a partir de junio o julio. Entonces, digamos, ya ha habido contactos con todos, estamos un poco a la espera de las posibilidades que nos abran y que se nos abran con el nuevo escenario político y con las personas que encabezan las instituciones tanto en Ayuntamiento como en Generalitat.
pero lo que parece claro es que ni el Valencia tiene intención de que si tenemos demandas, tenemos sentencias favorables, ejecutar a nadie ni cobrar de nadie, ni creo que tampoco queramos que esto termine en esos terrenos en manos de bancos o fondos que realmente no tienen ningún interés allí. Entonces, la situación nos lleva a, creo que acreedores, bancos y fondo, instituciones públicas y Valencia, tenemos que buscar una solución amistosa y que creo que sea buena, sobre todo para el ayuntamiento y para la gente que vive en ese municipio. Sí, señor Alemán, Rafa Villarejo de la COPE. Yo voy al fútbol. Quería preguntarle por el giro en la planificación deportiva, nada usual en los últimos tiempos en el Valencia. Ha anunciado ya 4 fichajes, pues recién cerrado el mercado de invierno, el Valencia ya para la próxima temporada, 4 futbolistas jóvenes. ¿Se debe esto a la anticipación del mercado o se debe a que están vislumbrando, y aprovecho esto para enlazar con la siguiente pregunta, que es la que le venimos haciendo en las últimas temporadas, un verano complicado en el que de nuevo van a tener que dar salida a futbolistas importantes y se están anticipando a esta situación deportivamente? Bueno, yo 4 fichajes. ¿Qué fichajes? Manu Vallejo, Salva Ruiz y Jason. Jason. ¿Qué Jason? Jason Murillo. Jason, futbolista del Levante, usted no lo reconoce, es cierto que no, yo no creo que nadie haya anunciado nada sobre ese futbolista. Bien, digamos que nuestra obligación es estar en el mercado. Nuestra obligación y nuestra idea es trabajar, y lo estamos demostrando, con jugadores jóvenes y de calidad, y más si están en el mercado español. Y por tanto, bueno, eso no obedece a ninguna estrategia diferente, sino se obedece a la estrategia de tratar de tener buenos futbolistas, y si además son jóvenes y españoles y que juegan la selección sub-21 de España, pues nos parecen precios interesantes, siempre y cuando el precio lo consideremos adecuado. Por tanto, son jugadores que entendemos que pueden ayudar el año que viene, y no veo que haya ningún cambio de estrategia porque se fiche este perfil de futbolista, ¿no? Algo que no se ha hecho en otros años, no me refería ni mejor ni peor. Pues a lo mejor porque en el mercado no había esos jugadores, ¿no? Sí que es cierto que debo decirle que nosotros desde hace ya tiempo estamos firmando jugadores que, aunque no aparezcan como jugadores del primer equipo, jugadores de en torno a los 18 años, algunos de ellos extranjeros, de calidad, y que están un poco en esa misma línea, ¿no? Lo que está claro, y hay que decir, es que el mercado del fútbol hoy en día, si tú quieres tener jugadores importantes y de calidad importante, o los fichas jóvenes, o cuando ya están en el mercado jugando en primera división, en cualquier país de Europa, en primera división a alto nivel, pues ya usted ve los precios que hay, ¿no? Entonces hay que anticipar eso, ¿no? A partir de aquí ustedes saben, y todo el mundo sabe, y está reconocido, que el año pasado hicimos un esfuerzo importante para no vender nuestros futbolistas, no solo eso, sino que firmamos jugadores con importes grandes, y que al final de esta temporada teníamos que, para equilibrar nuestro presupuesto, producir ventas, y habrá que hacerlo. Gracias. Mateu, aquí primera fila. ¿Qué tal? Manolo González, CV Radio y también Plaza Deportiva. Quería hacerle 2 preguntas. Acaba usted de hablar de la planificación, precisamente por ello. La primera de ellas es: el equipo está en un momento en el que puede acabar con una temporada gloriosa, o puede acabar con una mano delante y la otra detrás. Pueden pasar las dos cosas. ¿Dificulta esto mucho a la hora de hacer la planificación de lo que puede ser la próxima temporada? Y le pregunto también por un jugador de futuro que tiene el club cedido y que me gustaría saber si lo van a renovar, si lo han renovado y cómo se encuentra su estado, que es Fran Villalba, que está destacando bastante en el Numancia. Gracias. Bueno, en cuanto a Fran, yo estoy muy contento del rendimiento que está dando. Hay varias situaciones más de jugadores que han salido del Valencia para tener continuidad y están demostrando su calidad, ¿no? Pero en el caso de Fran, efectivamente, es un jugador que de muy joven ya destacó aquí, que ahí en un momento determinado pues debía, y creo que la decisión que tomamos fue la correcta, salir a jugar en el fútbol profesional y salir del entorno del Mestalla, y por tanto Fran pues tiene todas las posibilidades abiertas para ser jugador del Valencia y ser un jugador importante del Valencia. Eso ya dependerá un poco de él, pero que ha dado un paso hacia adelante, sin duda. En cuanto a lo demás, hombre,
déjeme que disiente de lo de la expresión esa de la mano no sé dónde y no sé qué. Totalmente, porque me parece que el Valencia ha hecho méritos como para que pase lo que pase, ha demostrado un nivel competitivo muy alto en toda la competición y no creo que pase lo... O sea, que porque un partido más o un partido menos, 2 puntos más, 2 puntos menos, debamos hacer una valoración tan drástica, ¿no? Nuestra obligación profesional es evaluar todos los escenarios en los que nos podemos encontrar dentro de un mes. Escenarios de competición para el año que viene y a la vez pues escenarios de fair play, que sabe usted que hoy en día marca absolutamente las planificaciones deportivas, y ya le puedo decir que nosotros estaremos preparados para esas dos situaciones y trabajamos en ello, y trabajamos con escenarios diferentes, trabajamos con situaciones diferentes. Bueno, ese es nuestro trabajo. Sí, Mateu, Andreu de Superdeporte. S'ha publicat que el València va executar l'opció de compra per Maximovic. Te pregunte si és aixina i quina és la finalitat o l'objectiu d'esta operació. Gràcies. Esa decisión no está tomada. Lo cierto es que, digamos, en otro ámbito, vuelvo a lo que le estaba diciendo a su compañero, tanto que había situaciones de jugadores que debían salir del Valencia para tener un espacio de continuidad deportiva y jugadores que nosotros valoramos, como es el caso de Máximo, que a pesar de que fue transferido, pues fue condición sine qua non en mantener una opción de recompra y además entiendo que asequible. Y lo único que puedo decir es que Máximo ha hecho y está haciendo una temporada extraordinaria, como todos ustedes ven, y que por lo tanto para la posibilidad de que vuelva al Valencia como para que a lo mejor el mercado indique que su precio no es el precio que establecimos de recompra, que también estoy absolutamente seguro, pues se producirá una situación en la que el Valencia deberá tomar decisiones seguro como Máximo, pero tampoco quiero hablar más porque al final él está en plena competición y quizás no sea el momento de entrar en más detalles. Mateo, me surgen más dudas y como nos dais amablemente la posibilidad, que agradezco, de preguntarlas para que las puedas contestar sobre el tema de Mestalla. Si no me equivoco, y si me equivoco me corriges, la deuda con los bancos está en torno a los 160 millones de euros, más una póliza de 15, más lo que costaría construir lo que falta del nuevo Mestalla, estaríamos en torno a los 300 millones. Si el valor neto contable has dicho que son 113, que se va a superar ese valor neto contable con la venta, aún así hasta 300 sigue quedando muchísimo dinero. ¿De dónde sale ese dinero y qué banco estaría dispuesto a conceder un préstamo, sobre todo teniendo en cuenta que el valor del solar del nuevo Mestalla es cero porque es de uso deportivo? Y el valor del antiguo Mestalla, pues como no sé, mientras jugaba el Valencia, pues es lo mismo. A ver, esos números es así, solo hay un fallo, que hay que descontar lo que vamos a recibir de Mestalla, ¿no? Entonces el saldo final, le digo que si hoy la deuda con los bancos 160, el saldo final a 3 años vista, cuando todo se haya producido y cuando nosotros recibamos el dinero del antiguo Mestalla, se habrá reducido porque estamos amortizando a 14 millones de euros anuales 3 años. Por lo tanto, el saldo que es 160 se convierte en 112, creo. Entonces, quiero decir, la reducción en la deuda bancaria. Ese es el saldo final. Es verdad que que hay que haber un crédito puente, porque hay un momento en el que no has cobrado y tienes que hacer el estadio. También dependerá un poco de la licitación que se haga con las constructoras y cómo pagas a la constructora. Entonces, esto es el escenario futuro, pero sí que es importante que veas cómo estamos amortizando, pues resulta que el saldo final es un nuevo estadio y una caída en el endeudamiento por las amortizaciones anuales. Sí que habrá un pico de financiación muy alto, pendiente de la venta del estadio. Sí, con Caballero Llorias, en cuanto al estadio, ¿cuántas ofertas se han rechazado por lo vinculante y qué supone para el proyecto todo lo que está comentando? Bueno, sin decir nombre, yo creo que en una primera fase, porque luego hubo 3 fases: presentación de ofertas en general, ofertas vinculantes con una serie de exigencias que puso Deloitte. Digamos que en la última fase, además de la que hemos aceptado, había 3 más.
¿Y qué significa? Yo creo que volvemos a lo que le he dicho de la experiencia de otros clubes. Para todos los clubes, tanto desde el punto de vista social, institucional y deportivo, el tener un campo nuevo con las condiciones que hoy en día se exigen, y desde la obvia tristeza que dará todo el valencianismo dejar el viejo Mestalla por lo que significa sentimentalmente, es un salto adelante en esos aspectos, sin duda, pero no hace falta prever nada, basta ver lo que ha sucedido en otros casos, ¿no? Juan Carlos. Sí, va a ir, Carlos. En ese interín periodo de tiempo que va a tardar el Valencia, que necesitará de la solicitud de un nuevo crédito, ¿es Bankia el banco que ya se ha comprometido a ayudarle al Valencia en ese momento? ¿Y qué cantidad, para concretar, puede ser el que necesite el Valencia para acabar las obras? Esa cantidad, bueno, no hay un compromiso firme de nadie, entre otras cosas porque para que eso exista va a tener que haber una visualización de los compromisos que aporte la cooperativa de sus cooperativistas para la adquisición del suelo futuro, ¿no? Por tanto, es una exhibición ante los bancos, decir, yo tengo aquí 480 señores que se comprometen a comprar esos pisos. Esa es la garantía, al final son las personas, no es una empresa. Lo cual le quiero decir que aunque tenga un problema administrativo superior a efectos financieros, también es una mayor garantía, porque al final el señor que va a ir ahorrando para comprarse su piso no está al albur de los movimientos del mercado inmobiliario. En cambio, una promoción inmobiliaria hecha por una empresa, pues usted sabe lo que pasan con estas cosas, ¿no? Y alguna experiencia hay, ¿no? O sea que eso que aparentemente pues ralentiza un poco el proceso, también creo que puede ser dar una mayor estabilidad sin estar pendiente de los movimientos del propio mercado. Y por tanto, en cuanto a la cifra, pues aquí es muy complicado de que yo se la dé, por varias cosas. Primero, porque después del proyecto de ejecución tendremos que ir al mercado, eso se va a ser rápido, a ver qué presupuesto se nos hace para el coste de la construcción. Nosotros tenemos una estimación en la cabeza, pero para qué vamos a dar cifras que no son reales y son hipotéticas, ¿no? Habrá que licitar esas obras, habrá que ver cómo habrá que pagarlas, porque no es lo mismo que te digan esto va a costar 10, me lo tengo que pagar por anticipado, que me diga esto va a costar 10 y me lo va a pagar el día que le entregue las llaves. Porque si es el día que entregue las llaves, pues a lo mejor no necesito ni siquiera un banco. Digo como una cosa exagerada porque no es fácil, ¿no? Pero ese elemento financiero que puede venir de diferentes sitios, incluso de la propia constructora. Entonces, claro, yo hoy no le puedo dar esos datos porque me falta corregir estos factores y ver en qué momento vas a necesitar financiación, que no va a ser inmediato, a lo mejor va a ser una parte aquí, una parte aquí y una parte al final, y esa parte al final ya a lo mejor se corrige con la inyección del dinero, ¿no? Y evidentemente Banca y Caixa tienen una posición que conocen el proyecto y tendrán algo que decir en esto al final, porque está claro que tendrán que, en su caso, sustituir una garantía por otra. El estadio antiguo por el estadio nuevo. Sí, Mateo, aquí Andrés García de Superdeporte. Dentro de la buena dinámica de los jugadores hay un caso que llama especialmente la atención, como es el de Kangin. No está jugando apenas, es un habitual descarte marcelino. Yo le quería preguntar por qué se le hizo ficha de primer equipo y si esa decisión estaba consensuada al 100% con el míster, con Marcelino. Primero, a mí el Kangin me parece un jugador extraordinario y que va a ser importante en el futuro del Valencia. Y por eso se ha hecho lo que se ha hecho con él. Se renovó a principio de temporada, se le llevó a pretemporada del primer equipo y creo que sus operaciones, cuando tiene oportunidad, evidentemente es un jugador en formación, es un jugador joven y que tiene que tener su espacio, pues pasó un poco con la evolución de Ferran, ¿no?, el año pasado. En este momento quizá con un nivel de competencia incluso superior al que existía en el año anterior, porque creo que todos coincidiremos en que la plantilla del Valencia es una plantilla pues como más competitiva, con más fondo de armario que la del año anterior, pero Kangin, yo creo que las veces que ha tenido la oportunidad y esos minutos los ha aprovechado muy bien, ¿no? El jugador muy importante del fútbol del Valencia. Se le hizo fichar al primer equipo porque así estaba previsto en su contrato, que el Valencia tenía la posibilidad de aumentar la cláusula cuando lo consideraba pertinente, y nosotros consideramos que era pertinente en enero, y en esa condición él tenía el derecho a tener
dorsal del primer equipo y consideró él y sus agentes que era lo mejor para él. Y así se hizo. Nosotros no impusimos nada. Y el entrenador, lógicamente, conocía esta situación. Sí, Mateo, quería hacer dos preguntas deportivas. Si hay una decisión tomada con Roncaglia, y dado que el Valencia seguro sea uno de los equipos que juegue la Supercopa, ¿qué le parece el nuevo formato de la Supercopa de España, inclusive también de la futura Copa del Rey? Bien, digamos que ya me anticipo. Renovaciones, adquisiciones, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a esperar, porque al fin y al cabo queda prácticamente un mes o 5 semanas de competición y no estamos en disposición ni en voluntad de distraer la atención jugando en lo que nos jugamos en 3 frentes y con lo que significa para nosotros estar en esas 3 competiciones, todas las posibilidades que ello implicará tanto a nivel deportivo como social, ¿no? Vamos a centrarnos todos en disfrutar de disfrutar y sufrir de ese final de competición, disfrutando sobre todo de tener la suerte de ser de los pocos clubes en Europa que están vivos en esas 3 competiciones. Eso por un lado. Por tanto, eso va por Facundo y va por el resto de situaciones pendientes que tenemos de renovación o de ampliación de contrato. En cuanto a la Copa del Rey y la Supercopa, pues mire, no sé, a mí me sorprende. Me sorprende porque yo no puedo comprender cómo es posible que la Federación Española de Fútbol se arrogue la idea de variar las competiciones en las que participan equipos profesionales sin consultar ni a la Liga, que es la legítima representante del fútbol profesional, ni a los clubes implicados. Y en el caso de la Supercopa nosotros somos un afectado directo. Un afectado directo porque tanto si la ganamos como si el Barcelona es campeón de Liga, está previsto reglamentariamente que el Valencia dispute esa final de la Supercopa. Y que en el mes de abril alguien tenga la ocurrencia de cambiar el formato, pues a mí me extraña. Y que además esa ocurrencia sea sin consultar a nadie, pues me extraña más. Más allá de que si es legal o si tienen las facultades, todas estas cosas, pues la verdad, no sé. Y en este aspecto estamos afectados directísimamente y evidentemente el Valencia va a defender sus intereses, también se lo digo. Hay una asamblea de la Liga previa a la asamblea de la Federación, yo creo que ahí vamos a tener mucho que decir, pero vamos, está la situación derivando en algo tan absurdo como que la Federación pues trate de disponer, pues como hace 50 años, de las competiciones sin consultar a la Liga de Fútbol Profesional. Son competiciones que afectan al fútbol profesional. Recuerden que la participación del fútbol profesional en la Asamblea General de la Federación es, corríjame usted, pero creo que es un 13% de representatividad, que creo que no se corresponde para nada a lo que representa el fútbol profesional en el ámbito del fútbol de España, ni lo que significa para el fútbol aficionado, la aportación que hace el fútbol profesional para su mejora y para su subsistencia. Pero la cosa ha llevado a este tipo de situaciones que a mí me sorprenden. Lo que va por la Supercopa va por la Copa del Rey, en la que a alguien se le ha ocurrido pues que ahora sea partido único. Bueno, yo no sé si es mejor o peor, ¿no? Pero será que tendremos que hablarlo y tendrá que consultar a alguien. ¿O vamos a imponer cambios que afectan al fútbol profesional sin hablar con el fútbol profesional? Pues, ¿qué quiere que diga? En la Copa del Rey iremos por la vía de la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional, que creo que es el sitio donde tenemos que discutirlo, y en cuanto a la Supercopa estaremos atentos a lo que se hace y por supuesto unos abogados muy pendientes, porque evidentemente que a mí me cambien en abril el formato de la Supercopa y que de jugarla a un partido sí al lugar. Hoy no estamos clasificados para esa situación, pero digamos que tenemos expectativa suficientemente razonable de que así sea por esas 2 vías, pues a mí me sorprende. Y evidentemente, pues no nos gusta. Y sobre todo cuando ni tan siquiera se nos ha llamado a consulta, ni se nos ha explicado el porqué, ni qué efectos tiene, ni en el ámbito deportivo ni económico. No sé nada. Bueno, sé lo que leo en los medios de comunicación, ¿no? Lo que yo les puedo bien asegurar es que el Valencia
va a defender sus intereses en todos los ámbitos y, por supuesto, no va a consentir situaciones que significan perjuicios para el club, aun sea que venga de la federación o venga de donde sea. ¿Me molesta más no haberse sido informado o no haber o el formado? Las dos. Aquí al final, Mateu, también... Pero vamos, yo siempre estamos abiertos al diálogo con todo el mundo. Lo que pasa es que si no se dialoga, no se explica, no se cita o no se considera que los afectados directamente en una competición tengan algo que decir sobre ese formato, cuando prácticamente en un porcentaje alto tienen ganada su clasificación en el terreno de juego en unas condiciones determinadas y las cambio, porque aunque es verdad que esto se va a disputar en una temporada siguiente y ellos tienen legalmente están habilitados para cambiar ese formato, no deja de ser menos cierto que hemos jugado una competición de la cual se deriva una consecuencia que es, en su caso, poder participar en una Supercopa, con lo que significa participar para un título. Oiga, que un título es un título. O sea, y en España se juegan 3, Supercopa, Copa y Liga. Pues mire usted, algo tendrá que decir los posibles implicados en este asunto. Digo yo. Y creo que además estamos en unos tiempos en los que las cosas yo creía que no se hacían de esta manera, ¿no? Por tanto, espero que aún recibir la llamada o directamente al Valencia, si lo consideran así, porque no reconocen a la Liga, o a la Liga, que es lo que debería ser razonable, para que se pronuncie, se consensúe y se hable. Si nosotros cerrados no estamos cerrados a nada, y yo mi experiencia en la Liga de Fútbol Profesional es que lo discutimos todo, se cambian formatos y se ha hablado históricamente con la Federación de cualquier cambio normativo o cambio en las competiciones. Pero esto de que nos enteremos por la prensa de que van a cambiar la Supercopa y la Copa, no sé, pues en otros tiempos, ¿no? No creo que sea algo que sea bueno para el fútbol español y mucho menos para el fútbol profesional. Aquí también, al final, sobre la Copa del Rey, quería preguntarle sobre la final, las entradas, son preguntas que están en la calle, preguntas rápidas. La primera, si van a ser nominativas todas las entradas. Segundo, si creen que van a poder tener, aunque sea un pequeño cupo más de entradas, porque hay gente que la solicita. Y tercero, con respecto al sorteo, ¿cuándo creen que van a sacar públicamente o los agraciados? Sabemos que es mañana, pero la gente nos pregunta a qué hora es, si ya lo sabían más o menos, lo tienen estipulado. Gracias. La hora, Alex. Pues por la tarde. El sorteo seguramente será por la mañana y a lo largo del día, seguramente por la tarde, se hará público qué abonados han sido seleccionados o han sido agraciados, en este caso, con el derecho a adquirir una entrada. El sorteo será informático y con la presencia de un notario. Vamos a ver, las entradas las controla la Federación Española de Fútbol. Nosotros sí que tenemos un control interno mediante el cual sabremos, por un lado, quién va a ser el titular de esa entrada o a quién se le va a adjudicar esa entrada, y por otro, pues también se le ha pedido a quien no va a poder ir por situación lo que sea, que designe o nos diga, nos indique qué persona sea la asistente. O sea, podría ser que tuviésemos el doble dato del adjudicatario y también, en su caso de que no pueda asistir, a qué persona se le entregará esa entrada, ¿no? En cuanto a mayor cupo de entrada, mire, ya hablé con el director general del Barcelona hace 10 días o 12 días, porque salió informaciones en prensa que decía que el Barcelona no iba a utilizar todas las entradas. Me indicó que no solo las iban a utilizar, que si tenían más, pues las querían, ¿no? Entonces, por parte del Barça, no creo, y la Federación, pues no sé qué uso hará de esas entradas, pero tampoco preveo que nos den más, desgraciadamente. Hola, Mateu, otra vez Alberto Santamaría en directo para Radio Marca. Dos preguntas aquí detrás, Mateu. Una deportiva, hablando de... Sí, me he cambiado de sitio. Hablando de Rasic, ¿le ha llegado al club ya alguna oferta formal para el traspaso del futbolista ahora cedido en el Tenerife? No, una oferta formal no, sí, interés directos o indirectos a través de agentes, porque está destacando de una forma evidente allí en su participación en Tenerife. Estamos un poco lo de Fran, ¿no? O sea, es de jugadores que salen para jugar y que realmente uno se da cuenta de lo importante que es esa continuidad en una competición más exigente, y por tanto le ha ido muy bien a Uros el estar en esa sesión en Tenerife. Están dando un gran nivel, incluso con la selección también,
bueno, pues movimientos de mercado, pero sin nada concreto. Y la segunda pregunta, ¿el club tiene algún tipo de opinión o de postura oficial con respecto a la creación de una hipotética Superliga Europea? Volvemos a lo mismo. Hemos leído en diferentes medios de comunicación diferentes formados y diferentes ideas sobre esa Superliga. Yo no me voy a pronunciar hasta el momento que no tenga un conocimiento exacto. Sí sé y sí puedo decir que el Valencia considera que en este momento modificar el formato de la Liga Española con el rendimiento social, el rendimiento económico, el valor de los derechos de televisión y el valor intrínseco de la competición, me parece complicado, ¿no? Si esa es la idea. Porque hay dos fórmulas, que es una Superliga que salen los equipos importantes de cada país a jugar una competición diferente, y otra hacer una Super Champions, ¿no? Que esa Super Champions tampoco sabemos en qué concepto. No sé si habrá mayor participación de equipos de las grandes ligas, que es una situación. Otra situación es que esa Super Champions sea para contentar a países que no tienen participación por cuestiones de políticas de UEFA, ¿no? Claro, son formatos que no tienen nada que ver y que cuya posición del Valencia variará en función de lo razonables que sean y de la defensa de nuestros intereses. Por tanto, hay tantos escenarios que, mire usted, aclárense y que alguien nos diga qué se está haciendo, porque parece que todos son movimientos un poco, digamos, no sé si oscuros, pero por lo menos no claros, de diferentes asociaciones o clubes en búsqueda de sus propios intereses. Por tanto, estamos atentos, tenemos que estar muy pendientes, pero es claro que para nosotros en este momento la Liga Española, tocar esa competición pues podría ser muy peligroso y dañino para los intereses del Valencia. Sí, Mateo, aquí nuevamente. Tengo dos preguntas, una deportiva y la otra no. Volviendo al tema de Mestalla, poniendo el escenario en que todo llegará a buen puerto, más o menos como el club y las demás partes tienen previsto, la maqueta que vimos de Mestalla sería la definitiva, ¿todavía puede albergar algún cambio? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, el filial ahora mismo está luchando por no descender. ¿Su descenso implicaría algún tipo de contratiempo en la política del primer equipo? ¿Cómo lo tienen previsto? Gracias. Bueno, digamos, el formato último que nosotros presentamos, es que sobre todo era la apariencia exterior del campo, es un poco la idea que hay, puede haber pequeñas modificaciones, pero fundamentalmente será eso, pero yo creo que será interesante terminar el proyecto de ejecución, que hay mucho trabajo, ya le digo, y mucho coste en arquitectos, porque ahí sí que podremos ya visualizar lo que va a ser el nuevo Mestalla, con todos sus servicios, con toda la oferta complementaria, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, eso es así, y eso, pues en 3, 4, 5, 6 meses quizá estaremos en disposición de poderlo presentar ya definitivamente, pero que ya no será un proyecto, sino que será ya definitivamente lo que se va a entrar en el ayuntamiento para iniciar las obras. En cuanto, al final, nosotros preferimos, y es importante, que el Mestalla esté en segunda B. Eso es claro, porque el nivel competitivo de exigencia para la formación de estos futbolistas es mejor. Pero hemos mostrado, en diciembre demostramos cómo salieron varios jugadores del Mestalla sin que aunque fuera comprometiendo el futuro de la categoría, porque preferíamos pues que Alex Blanco o Uro Rasic jugasen en otras categorías para la formación del jugador. Nosotros, ya he dicho en alguna ocasión, y Alex me lo recordaba esta tarde, que nosotros trabajamos, y la Academia del Valencia trabaja no por títulos, no por categorías, trabaja para formar jugadores. Y el objetivo y la valoración que haremos sobre el trabajo en la academia, en el fútbol base del Valencia, siempre será en función de los jugadores que participen en el primer equipo, en la formación de sus futbolistas y en la progresión de esos jugadores, y no en si ganamos no sé qué del juvenil, el cadete, o si el Mestalla está aquí o allá. En otros clubes importantes, estando en tercera división, han salido jornadas que nunca más salieron, incluyendo la segunda A. Entonces, digamos que esa es la valoración, esa es nuestra perspectiva, y creo que es imprescindible que no nos ofusquemos con resultados deportivos en ninguno de nuestros equipos base, y sí que estemos concentradísimos en cómo podemos ayudar a que los futbolistas sean futbolistas de máximo nivel. Y eso a veces coincide y a veces no coincide. Y si no coincide, priorizamos, por supuesto, la evolución y la progresión de nuestros jugadores. Buenas tardes otra vez. Le quiero preguntar por un asunto deportivo ahora. La situación de Vicente Rodríguez en la Secretaría Técnica.
si ha habido alguna novedad. Creo que le manifestó una falta de conexión con Longoria y si ha habido alguna novedad al respecto. La falta de conexión no me consta. Esta mañana he estado con Vicente y hemos estado hablando de esta situación y bueno, estamos en disposición de común acuerdo de resolverla, ¿no? Y él ha manifestado que su proyecto personal y profesional le gustaría que pasara por salir, aunque nunca se sabe, y esperemos que sea durante un tiempo, del Valencia. Es una persona que ha sido muy importante en el club y ha tenido un muy buen comportamiento con nosotros, y simplemente él pidió un poco que le liberásemos de sus compromisos para afrontar retos personales y profesionales diferentes, ¿no? Bueno, ha sido cordial y sí, yo creo que estamos en disposición de llegar al acuerdo ya. Por tanto, en cualquier caso, repito, Vicente es una persona que tenemos en gran estima y una persona muy importante en la historia del Valencia, y dejará, esperemos que momentáneamente, el club de una forma absolutamente amistosa. Mateu, de nuevo aquí detrás, escondido, sigo por detrás de las cámaras. Alberto Santamaría para Radio Marca. Respecto a la problemática de la Curva Nord y a las reivindicaciones de este grupo de animación, ¿el club tiene previsto sentarse en algún momento con los aficionados para escuchar sus demandas, o tiene previsto dejar pasar la temporada y una vez acabe el año tomar alguna decisión con respecto a esa grada, si es que el club quiere cambiar la forma de animar o la forma que tiene ahora el estadio de, no sé si de dirigirse a sus futbolistas, no sé cómo expresarlo, pero si tiene alguna decisión tomada con respecto a sentarse o no con esta grada de animación, con estos aficionados que quieren conversar con el club? Bueno, yo le diría que ellos tienen una relación continuada con Julián, ¿no?, que es la persona que interlocuta con ellos. Y en cualquier caso, a mí me gusta hablar de grada de animación, ¿no? Que lo que queremos nosotros, pues si pudiésemos ampliarla, mejor, ¿no? Y seamos conscientes de la importancia que tiene esa grada de animación para el equipo y para el club. Por lo tanto, yo quiero y deseo que no haya ningún problema con ellos. Alfonso Gil, Agencia EFE. Después de 30 y tantas jornadas de Liga y por lo que ha visto usted, ¿en qué tenemos que mejorar con el VAR? Efectivamente, pues mire, yo creo que fue creo que recuerda que en la comida de Navidad, ¿no?, que hablé un poco del VAR, ¿no?, ahí en el paseo en la playa, ¿no? Y pienso lo mismo. Yo creo que el tiempo vamos un poco al mismo ámbito, ¿no? Yo creo que soy favorable al VAR, esto no hay cuestión, y siempre lo he manifestado, no ahora, de hace muchos años. Estoy a favor de que la tecnología ayude al arbitraje y lo haga más justo. Es la primera temporada y yo creo que tenemos que darle un margen para que se afine, ¿no? Y sigo teniendo la impresión de que afinar el VAR implicará tratar de objetivarlo al máximo, ¿no? Me refiero, hay cosas que son incuestionables: si la pelota ha entrado o no ha entrado, si la pelota salió por línea de banda o no, si es fuera de juego o no es fuera de juego, porque evidentemente si tienes una línea digital, pues mire usted, que no hay cuestión, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que sí que es verdad que existe una cierta duda entre los aficionados y entre todos en cuanto a las interpretaciones, sobre todo y fundamentalmente yo le diría que en los penaltis, ¿no?, que uno sabe muy bien a veces por qué jugadas similares el VAR entra o no entra, o si entra porque se decide de una forma o de la otra, ¿no? Mi criterio particular, y no deja de ser un criterio particular, sería que el VAR solo debería entrar en jugadas que fuesen manifiestamente incuestionables, ¿no?, y que si no, que lo dejaran al criterio del colegiado. Y en otro caso, si el colegiado tiene dudas, pues que fuese el colegiado que fuese a visionar la jugada, que creo que también no hay que olvidar que el árbitro es el árbitro y es el que arbitra, ¿no? Entonces creo que ese es el matiz que quizás nos podría más cómodos a todos, ¿no? Solo entrar en jugadas manifiestamente incuestionables. Es que si no, las jugadas interpretativas, que sea el árbitro que las interprete, porque de lo contrario, pues es verdad que existe pues un poco esa duda siempre de por qué se ha entrado en esta jugada que es casi igual que esta, y en esta se ha decidido una cosa y en la otra se ha decidido otra, ¿no?
En todo caso, que pregunte, pero de los mecanismos no lo sé. Yo, primero, quiero y creo que debemos dar un cierto margen, que creo que tiene un gran margen de mejora en la ejecución del VAR. La idea del VAR es una idea, creo que muy buena para el fútbol profesional y que lo hace más justo. En los matices interpretativos creo que es donde debe aclararse un poco esa relación entre el árbitro y el árbitro VAR. Ahí es donde debe quedar claro, bajo mi punto de vista, que es el árbitro del partido y que, salvo que sea un error manifiesto del árbitro o una jugada manifiestamente incuestionable, que ninguno de todos nosotros tuviésemos ninguna duda de que es o no es penalti, ahí no entrará, porque si no, en esos grises es donde uno dice ¿por qué el árbitro ha pensado una cosa y el VAR otra? Y también debo decir que pienso que en las últimas jornadas se va yendo un poquito hacia ese criterio, ¿no? Que si el árbitro ha pitado una cosa, si no es claramente un error, no entre el VAR, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y pienso, como todas las cosas, necesita un cierto tiempo para sedimentar, incluso para que todos nos acostumbremos, que supongo que a todos ustedes les pasa como a mí, pues cuando hay un gol, pues uno ni lo puede ni celebrar, tiene que estar ahí rezando para que la jugada, si es a favor, o al revés, si es en contra, a ver si ha habido un fuera de juego que nadie ha visto, ¿no? Entonces, ese lapso de tiempo pues tenemos que acostumbrar, y habrá que hacer 2 celebraciones, o la segunda, que es la que vale, ¿no? Porque la otra, uno se queda siempre en la duda, ¿no? Ese minuto y medio. No hay matices técnicos que habría que ajustar, pero digamos, en líneas generales creo que está mejorando y va a mejorar mucho, estoy convencido, en el futuro. Mateo, una duda sobre el sorteo de mañana de las entradas. Has dicho que si al abonado que mañana le toque una entrada, si no va a ir, que tiene que identificar a la persona que va a utilizar esa entrada. Es el procedimiento que se ha seguido un poco por seguridad, ¿no? Sí, no, mi duda es si esa entrada que le toca a un abonado se la puede, y no va a ir, se la puede dar a su prima de Huelva que le pilla cerca a Sevilla y no es igual ni del Valencia, o tiene que ser otro abonado el que se la quede. Esa es una cosa. Las entradas no son nominativas. Nosotros tenemos el control, yo sé a quién se la entrega, a un socio, y la disposición que haga ese socio. Nosotros pedimos, ¿no, Alex? Contar un poco el procedimiento, que Alex lo controla mejor. Las entradas se adjudican a socios. En el momento de la compra online, que serán esos días ya marcados para cada uno de los sorteos, existirá la posibilidad de introducir, además por cuestiones de seguridad, en ese aspecto se podría hablar de entradas nominativas, la posibilidad de introducir un nombre de asistente, y esa entrada va a ir relacionada con un asistente, que de hecho esos datos estarán o pueden estar controlados en Sevilla de cara a la hora del partido. A la hora de controlar, es decir, más allá de la adjudicación de esa entrada y de la indicación en el caso de que un abonado no pueda disponer, es decir, no pueda utilizar personalmente la entrada que le ha sido asignada y que ha comprado ese abonado, la entrada la compra el abonado, sí que indicará a efectos de seguridad en el acceso al estadio quién será el asistente, también por cuestiones evidentemente, y en eso es una cuestión que depende de la Federación Española, para evitar cuestiones de reventa. Lo que indicará es, en el caso de que no la vaya a utilizar él personalmente porque no pueda utilizarla o no le convenga utilizarla en última instancia, indicará un asistente que será la persona, y solo esa la que podrá utilizar esa entrada para hacer el estadio. No. Vale, y una última. Has dicho que además de la oferta de la cooperativa había 3 más. Mi pregunta es si se han retirado voluntariamente las otras 3 o no llegaban a las garantías que pretendía el Valencia, y si puedes decir si una de las empresas era Citrus y otra Grupo Lar. Está sujeto a confidencialidad todo el proceso, como entenderás, y no voy a decir y menos en empresas que no han sido, que no hemos llegado a un acuerdo con ellos, pero fundamentalmente fue una cuestión de importe. Precisamente le iba a preguntar eso, digo, ¿hay alguna propuesta que haya sido superior económicamente pero inferior en condiciones a la que al final? No. Las razones, además, que le he manifestado, que porque una promotora al uso oferta cantidades inferiores a una cooperativa, son esas 2 que le he dicho. El tiempo en el que tú tienes disposición del solar, y el hecho de que no tienes que tener el cálculo del beneficio empresarial al ser una asociación, como una cooperativa que no tiene ánimo de lucro. ¿Pero has esperado una oferta más cuantiosa, me imagino? Nosotros estamos muy contentos con la oferta que nos han hecho. Hola, Mateo. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Ignacio de Diario de Mestalla. Retomando el tema del filial, este invierno ha habido una revolución en la plantilla
el equipo empezó con 5 no canteranos en plantilla y se han fichado 7 no canteranos. Entiendo que puede ser debido a la necesidad o a la intención de salvar la categoría. También ha habido un cambio de entrenador. Quiero saber si el año que viene se va a retomar otra vez el modelo de confiar en los canteranos mayoritariamente. Y después, en su última comparecencia, anunció el cambio en la dirección de la academia. No sé si de alguna manera usted nos puede contar las líneas maestras de este nuevo proyecto en la academia. Ya dijo que iba a ser continuista, pero si nos puede decir un poco cuáles son las principales novedades. Gracias. Sí, pues es claro, nosotros preferimos que el Mestalla se quede en Segunda B. Segunda B es una categoría muy complicada en la que si juegas con jugadores súper jóvenes, que es un poco la idea que al máximo queremos tener encima de la mesa, unos jugadores de 18, 19, 20 años, pues se te complica mucho porque el nivel competitivo es muy alto, es una categoría que a efectos prácticos prácticamente profesional y por tanto tratar de mantener esa categoría pues siempre tendrás que tener un poco la ayuda de algún jugador de otra dimensión, ¿no? Y eso tiene que ver pues con el cambio de entrenador, tratando de buscar salvar la categoría. Lo de la cantera merece pues quizás otra rueda de prensa, es un tema muy largo, va a haber más cambios, va a haber más situaciones, siempre con la idea de mejorar, siempre con la idea de tener una visión profesional de la academia, una visión vertical, no horizontal, que es la que le explicaba yo antes, es decir, nosotros buscamos jugadores, no equipos, pero en cualquier caso, y siempre lo digo, hay que decir que hay muchas cosas que se hacen muy bien, muchas, porque si no se hicieran tan bien no teníamos los canteranos que tenemos, que además de jugar de una gran calidad en el primer equipo, tienen una formación personal que nosotros valoramos especialmente extraordinaria. Por tanto, el perfil personal y la calidad de los jugadores, la participación que ya tienen los canteranos en el primer equipo indica que se hacen cosas muy muy bien. Nuestra obligación profesional es siempre tratar de mejorar, ¿no? Y por tanto, pues vamos a tratar de ir siempre mejorando. Ahora yo creo que el gimnasio va a ser un elemento fundamental porque es necesario, absolutamente imprescindible en el fútbol actual. La parte física tiene que tener y en un club que trata los valores futbolísticos como trata el Valencia, la parte física debe tener un tratamiento pues muy profesionalizado y se le debe prestar especial atención, claramente, que quizás sería uno de los elementos diferenciales de aquí al futuro, ¿no? Tratar con mucho mimo al futbolista también desde el punto de vista físico, dentro de nuestro estilo, porque está claro que el estilo del Valencia de siempre y el actual, que coincide absolutamente, pues es un estilo en que la parte física del futbolista es fundamental, no solo la parte técnica o la parte de calidad. Salvo que solicitéis alguna pregunta más, vamos con la última. Dos preguntas. Ha dicho que hace poco estuvieron reunidos con Peter Lim, con el máximo accionista, por esto se retrasó durante una semana la rueda de prensa. Tengo dos preguntas. Bueno, ¿qué grado de satisfacción tiene ahora mismo el máximo accionista, el propietario, con el proyecto, dado que es la primera vez desde que adquirió la mayoría accionarial que está en posibilidad de disputar una final y por tanto poder ganar un título? Y la segunda pregunta, si es posible, saber qué número de entradas va a quedarse Meriton para la final de Sevilla. Gracias. Bueno, Peter está muy contento, claro. Y ahora de hecho va a estar otra vez el jueves en el partido. Como no puede ser de otra manera, está claro. En cuanto al número de entradas de mérito, no, es el club que se queda y el club atiende a sus compromisos institucionales, no hay un número determinado. Muy bien, pues nada, muchas gracias. No hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Cambiando.